Muy bien, buenas noches. Es un placer para mí poder estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Con la ayuda de Dios vamos a leer un pasaje en la Biblia que encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios allí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Tenemos allí un instante en la palabra de Dios. Este pasaje que Aldo me pasó para que consideremos como tema muy importante acerca de la fidelidad y de la obediencia. Ustedes saben que cuando el escritor escribe esta carta a los hebreos, le está escribiendo a judíos convertidos, ¿sí? Eran judíos convertidos. Y estos judíos convertidos tenían en su mente, en su trayectoria como judíos, personalidades que realmente no adoraban, pero sí los tenían muy en cuenta, que eran justamente Abraham y después Moisés, ¿sí? Primero Abraham, el gran padre, ¿sí? Y luego Moisés. Ahora, había en la iglesia allí de estos hebreos una situación muy particular. Había una tendencia a que estos hombres y mujeres volvieran a la ley mosaica. Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor? El escritor considera, ¿sí?, a Jesucristo como la persona completamente superior a Moisés. Tenía miedo que aquellos hombres y mujeres volvieran, ¿sí?, al estado anterior y empezaran a ver la ley cuando ya vivían absolutamente en la gracia. Entonces, la palabra de Dios comienza diciendo: por tanto, hermanos santos. Esta palabra hermanos santos es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento y que es dirigida a aquellos que habían recibido la salvación por la gracia del Señor Jesucristo. También le dice participantes, ¿sí? Habían participado en la fe en común. Esta palabra participante es una palabra que también aparece allí en Lucas capítulo 5, ¿sí? Y es una palabra que significa que estaban alienados bajo una causa común, que era justamente la persona de Jesucristo. Hay por lo menos dos cosas a considerar muy rápidamente aquí y luego entramos en nuestro tema de la obediencia y de la fidelidad. En primer lugar, es que Cristo es superior en su persona, ¿sí? En su persona. Allí, el versículo 1 y 2 de este pasaje, el autor dice: considerar, dice, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de vuestra profesión. No está hablando que consideren a Moisés, está hablando que consideren a Jesucristo, el autor de la vida. Está hablando que consideren a aquel que había muerto por sus pecados, aquel que había dado su vida para que ellos pudieran andar en la gracia salvadora de Jesucristo. Y es interesante observar, mis queridos hermanos y amigos, que la palabra de Dios nos lleva a entender esto. Miren, cuando uno habla de la persona de Jesús, nunca tiene que dejar de pensar que Jesús es Dios. Cuando nosotros vamos al Génesis, encontramos aquellas palabras escritas seguramente por Moisés, cuando nos narra el cuadro de la creación de Dios, ¿sí?
Y dice, el Señor hizo los cielos y la tierra hasta que en un momento detiene, parece que se detiene ahí, dice, en referencia a la creación del hombre, ya habla en plural. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Mis queridos hermanos y amigos, Dios envió a Dios. ¿Se entiende? Dios envió a Dios por causa tuya y por causa mía. Ahora, es interesante observar que no fue justamente Moisés el que hizo todas estas cosas en esta epístola que está dirigida a estos hombres, sino justamente Jesucristo. El escritor los exhorta a ellos, los anima a considerar justamente a la persona del Señor Jesús. El título apóstol que aparece allí significa uno que es enviado por Dios. O sea que el autor está pintando el cuadro de Jesucristo como apóstol y como sumo sacerdote. Y en primer lugar dice considerar al apóstol, que significa enviado, ¿sí? con una comisión, y luego nos habla del sumo sacerdote, que era aquel título especial, gran sumo sacerdote que se le daba a el Señor Jesús. Moisés ofició, según uno de los salmos escritos por él, como sacerdote en alguna oportunidad, pero el sumo sacerdote era su hermano Aarón. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que considerar a nuestro gran sumo sacerdote. Capítulo 4, versículo 14 de este mismo libro, allí tenemos la expresión de que tenemos un gran sumo sacerdote que está permanentemente con nosotros. Ahora, es interesante observar que la palabra de Dios nos dice que tanto Jesucristo como Moisés tuvieron similares ministerios. Jesús vino a ser el vocero de Dios, el vocero de las buenas nuevas, el vocero de la gracia salvadora de Dios. Y Moisés en su tiempo fue aquel que tuvo el privilegio, ¿sí?, de poder expresar la palabra de Dios y los mandamientos de Dios al pueblo de Israel. Pero hay algo en común, tanto en Moisés como en el Señor Jesús. Dice que ambos eran fieles. Que ambos eran fieles. Y recién escuchamos esta preciosa canción, ¿no? Que nos recuerden, porque hemos sido fieles. Y Moisés cantaba lealtad al Cordero. Y algo introducía la reunión con un pensamiento sobre Daniel, y el pensamiento que yo les quiero traer hoy. Cuando hablamos de fidelidad, me parece que la fidelidad, esta palabra, se cayó del diccionario. Si ustedes la van a buscar, la van a encontrar muy rápidamente. Pero la realidad es que hoy cuando miramos nuestra sociedad, el mundo en que vivimos, el sistema en el cual vivimos, la fidelidad es algo que se deteriora, pero continuamente. Ahora, hay un texto en la palabra de Dios, como diría nuestro muy querido hermano don Mario Mulchi, un texto escondido, en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34, versículo 12, dice: y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Está hablando de la reedificación del templo y de lo que estos hombres sumaban, ¿sí?, a la obra del Señor. Eran fieles, eran fieles. La fidelidad es una característica
de quien es leal. Y me puso muy contento esta primera canción, Moisés, porque nombraste varias veces la palabra leal. Ser fiel es ser leal. Es ser leal. Esta palabra de lealtad también se cayó. No la vemos en ningún lado. Pero tanto el Señor Jesús como Moisés, y como vamos a ver en un rato Daniel, fueron hombres fieles y leales a la persona del Señor. Es alguien en quien uno puede confiar y puede creer, porque es, por un lado, honesto y por el otro lado, respetable. Esta palabra, fidelidad, proviene del latín, fidelitas, que quiere decir observancia de la fe. Observancia de la fe. ¿Se acuerdan ustedes que la palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 5 nos pinta el cuadro de los frutos del Espíritu y allí aparece la palabra fe? Bueno, esa palabra fe se traduce más bien como fidelidad o fiabilidad. Cuando uno llega al libro de Daniel, en el primer capítulo, no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero encontramos rápidamente que Israel estaba viviendo un tiempo, una situación dolorosa. Nabucodonosor había entrado a Jerusalén, había destruido el templo, se había llevado los utensilios, y aparte de eso se llevó mucha gente joven, ¿sí?, para Babilonia. Entre ellos, la palabra de Dios dice que estaba Daniel y estaban también sus amigos, ¿se acuerdan? Pero dice algo muy, muy interesante. Si yo no me equivoco, hay algunos autores que dicen que para esa época Daniel era un adolescente. Sin embargo, Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Le dijo al eunuco que lo servía, esto no. Nosotros vamos a comer esto porque lo que comen ustedes es abominación a Dios y yo, en palabras muy sencillas, soy fiel a Dios y obedezco a Dios. Tenía 16, 17 años. Y durante todo el proceso de su vida, hasta llegar al capítulo 6, que Aldo nos narró al comienzo de la reunión, pasaron casi 70 años. Y Daniel mantenía la misma fidelidad, la misma obediencia y la misma lealtad. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 2:10? Esto lo está diciendo el Señor mismo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Miren, no está diciendo, mirá, vos tenés que estudiar en tu vida en 3 institutos diferentes. Vos tenés que... No. Sé fiel, sé leal a mí hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Estudiar en los institutos es muy bueno. Nosotros tenemos el Instituto Müller, donde podemos progresar. Cuando uno más conoce al Señor, cuando uno más conoce las cosas de Dios, mucho más fácil es serle fiel y serle obediente al Señor. Ser fiel en la obra, en el ministerio, en el empleo o en el trabajo, en la tarea que realizamos a diario, es algo que agrada profundamente al Señor. A Timoteo le dice el apóstol Pablo en su primera carta, capítulo 2, verso 1, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Idóneos para enseñar. Me gustan mucho las historias a mí, pero a veces suelo repetirlas. Tengo 65 años y la realidad es que a veces empiezo a repetir cosas. Pero porque me gustan. Porque yo sé que la dije en algún otro lado, quizás la dije acá, pero bueno, es algo que me ayuda para ejemplificar este tema de la fidelidad. Capaz que no se acuerdan, capaz que sí, pero ¿ustedes conocen la historia del tamborillero de Napoleón?
Sí. Son años de conocerlo. Bueno, la puedo contar. Ustedes saben que la historia nos dice que, bueno, Napoleón era un general que ganó prácticamente todas sus batallas. Todas sus batallas. Pero había una batalla en especial en la cual Napoleón sentía que estaba derrotado. Y el tamborillero que tenía Napoleón, el muchacho que tocaba el redoblante y que iba al lado en la guerra, escucha las palabras del general, ¿sí?, que le dice: toca una retirada. Entonces este muchacho lo mira al general y le dice: general, usted nunca me enseñó a tocar una retirada. Y fue un golpe anímico al corazón de Napoleón, y Napoleón le dijo: entonces tocar una avanzada. Y el muchacho empezó a tocar la avanzada, y la batalla que estaban perdiendo la terminaron ganando. Mucho tiempo después sucedió que este joven tamborillero fue tomado por los ingleses y llevado en ese momento al cuartel inglés. Entonces estaba allí en juego su vida. Y le dijeron al tamborillero: mirá, vos podés salvar tu vida, porque el tipo era famoso, era tamborillero de la película, era famoso. Vos podés salvar tu vida si a partir de hoy tocás para nuestra nación y para nuestro general. Y yo en ese momento mi vida está en peligro, ¿no? Toqué para uno, toqué para uno. La historia dice que este tamborillero sacó una daga que tenía en sus vestiduras y atravesó el pecho del general inglés y le dijo: nunca, nunca tocaré para el enemigo de Napoleón. Y en ese preciso instante murió. Pero su fidelidad y lealtad al general fue tan grande que quedó grabada en la historia. Yo les invito en estos minutitos que tenemos que tomemos un bisturí. Aldo sabe muy bien de qué se trata esto. Y realicemos una autoexploración del alma con el bisturí para ver cómo estamos nosotros. La palabra de Dios, ¿se acuerdan? En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta llegar a las coyunturas, hasta el alma, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Tomemos ese bisturí de la palabra de Dios y vayamos atravesando nuestra alma y veamos si realmente estamos viviendo una vida de fidelidad al Señor y de obediencia, o no lo estamos haciendo. Para la vida de Daniel, la fidelidad que él mantuvo durante tanto tiempo fue causa de una prueba muy grande. Darío había conquistado Babilonia, se había establecido el imperio medio persa, y dice la palabra de Dios que él había constituido un aparato administrativo muy interesante donde funcionaban allí sátrapas, que son supervisores, y sobre estos sátrapas, dice la palabra de Dios, había gobernadores, 3 gobernadores, de los cuales dice la Biblia que Daniel era uno. Pero fíjense, ¿no? Dice que él era superior a todos los demás. Pero no era superior porque había estudiado en Harvard ni nada por el estilo. Era superior porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque la obediencia y la fidelidad de Daniel se habían mantenido tan cercana a su vida que cualquiera que podía observarlo, ¿sí?, decía: bueno, esta es una persona que me interesa para que esté al lado mío. Darío apreciaba la vida de Daniel.
Pero allí hubo una confabulación. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que, bueno, estos sátrapas empezaron a ver cómo podían hacer para poder terminar con la vida de Daniel. Querían tratar de engancharlo en algo, a ver cómo podemos hacer, pero eran muy astutos porque sabían que no iban a encontrar nada. Entonces dijeron, vamos a hacer algo. Lo único que podemos encontrar en contra de él, o lo que podemos hacer en contra de él, es hacer algo que tenga que ver con su Dios, con el Dios de los ejércitos, el Dios vivo y verdadero. Entonces, la palabra nos dice que fueron a Darío y lo adularon. Me acuerdo que Felipe Espósito me decía, nunca dejé que te adulen. Lo adularon. Oh rey Darío, vive para siempre. No le entraba al traje a Darío. Lo quería Daniel, pero lo adulaban y el tipo se inflaba. Y dice, vamos a hacer un edicto en el cual, por el término de un plazo, ninguno, absolutamente nadie, se va a arrodillar, ¿sí?, salvo ante ti. Y esto que quede como ley de Media y Persa, y allí Darío puso el anillo, el sello. Ahora, ¿ustedes se piensan que Daniel estaba preocupado? La Biblia no dice que Daniel se preocupó. La Biblia no dice que a Daniel le subió la presión. La Biblia no dice que él se sintió acorralado. Hizo lo que hacía siempre. Su obediencia y su fidelidad lo llevaron, ¿sí?, a su habitación de rodillas, ventanas abiertas, mirando a Jerusalén, oraba 3 veces por día. Y la palabra de Dios nos dice, bueno, ahí lo engancharon, mira, ya tenés. Ahí lo tenés. Y Darío lo llevó al foso de los leones y conocemos absolutamente toda la historia. Estos hombres crearon celos y crearon intriga, abrieron una ventana para ver perfectamente cómo podían, de alguna manera, tomar a Daniel en alguna falta, montaron guardia, hicieron todo lo que tenían que hacer, pero no encontraron nada. No habían encontrado nada. ¿Saben ustedes que nosotros vivimos bajo el escrutinio del mundo? ¿Sabés que en el lugar donde vos estás, la gente te mira, te observa detenidamente para ver qué es lo que decís, lo que no decís, si sos leal a lo que profesás, si sos fiel a lo que profesás? ¿Sabés que te miran? ¿Sabés que te miran? Quizás no te van a decir nada, pero te están mirando y te están escuchando. Hoy, en las empresas, hay una situación que se está dando, esto dicho por los medios, y lo puedo atestiguar, en el cual hay un cierto vocabulario de doble sentido, más que nunca. Más que nunca. Yo estoy ahora en otro banco que absorbió el Banco Itaú, estoy en el macro, estoy ahí en la torre, y me tuve que reubicar, ensamblar al equipo, ya que lo habitual que estaba allí en el macro, y me encontré con un montón de gente fenomenal, ¿no? Todo muy bueno, pero que tiene un vocabulario, pero terrible. Y me dijeron, bueno, bienvenido al macro. O bienvenido al macro. Y yo me sentí solo ahí, aunque estaba con algunos compañeros de hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero me sentí solo. Y de repente se levanta uno, muchacho de barba, y dice, esto es el macro, ¿sí? Pero en el macro no decimos malas palabras. Y se sentó. Era el primer día que estaba ahí. Después empezamos a hablar.
Sí, así. Yo soy evangélico, sí. Voy a una iglesia. Oh, sí, me dice, yo también. Oh, ya damos dos. Es más fácil, ¿viste? Cuando es de dos en dos es más fácil. ¿Y cómo te llamas? Rubén Espósito. ¿Y vos cómo te llamas? Javier. ¿Y tu apellido? Javier Sá. Y cuando empezamos a hablar se acercaron todos. Y empezamos a conversar. ¿Sabe que yo soy hijo de Pancho Sá? Primero me dio, cuántas copas Libertadores ganó Pancho Sá con Independiente y justo lo tengo al hijo enfrente, decía yo. Pero me vino un gozo al alma porque tenía una persona más. Y mi papá también es evangélico. Va a la iglesia conmigo, no soy iglesia pentecostal, no sé, pero es evangélico. Él es músico, tiene ahí en Spotify una ¿cómo se llama? Sí, un usuario, donde vos podés escuchar la música de él, muy buena música, va de giras en el interior y demás, toca la alabanza en su iglesia, ¿sí? Y la verdad que me hizo muy bien, pero vivimos en un sistema en el cual muy fácilmente podés perder la noción de que sos un cristiano. Si no estás bien plantado, si no estás bien con los pies sobre la tierra, podés cometer errores y podés deshonrar al Señor. Porque el sistema te lleva y te empuja muy furiosamente. La palabra de Dios dice allí en Proverbios 25, verso 26, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Todos te dicen, mira, acá podemos cometer errores todos, pero vos no. Vos no. Vos sos un hijo de Dios, sos evangélico. No podés cometer ningún error. Nos están chequeando. ¿Le parece familiar esa palabra? En los medios parece, ¿chequeaste esto? ¿Está chequeado esto? ¿No está chequeado? Nos están chequeando. La vida de Daniel es una vida para imitar como la vida de Moisés y sobre todo como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es como la luz que expone, pero que también estimula la vida de Daniel, su fidelidad y su obediencia. Hay algunos rasgos en la vida de Daniel que son interesantes. La primera es una fidelidad constante en su vida, fidelidad y obediencia constante en su vida. A lo largo de todo el proceso con diferentes reyes, Daniel se mantuvo siempre fiel y obediente. Su entrega, como dijimos, fue temprana. No fue un romanticismo reflexivo que no lleva a nada, sino fue una convicción totalmente profunda del corazón que llevó a Daniel a ser fiel y obediente al Señor. Daniel no era un fanático. Daniel era un hombre de Dios. Dice la palabra de Dios, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, aún Salmo 22, perdón, aún en las viejas, no lo veo bien acá. Bueno, dice algo así como para anunciar la palabra de Dios. El justo dice, florecerá como la palmera.
Apocalipsis 2:3 dice: tengo contra ti una causa, una acusación, que sin la misma pasión no hay la misma motivación. Es el mensaje a Éfeso. Cuando cada uno de nosotros entendemos que Jesús ha sido tan fiel con nosotros hasta el punto de entregarse por cada uno de nosotros, nuestra fidelidad y nuestra lealtad al Señor tiene que ser de la misma manera. Dice allí Apocalipsis: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Daniel no tenía ninguna Biblia cerca como tenemos nosotros. No tenía una visión específica del Mesías como cada uno de nosotros tenemos a través de la palabra de Dios. Pero lo importante es que su fidelidad no era solamente constante, sino que era una fidelidad, podemos decirle, universal. Abarcaba todas las áreas de su vida. Todas, absolutamente todas. Tenía capacidad administrativa. Nunca llegaba tarde al trabajo. Era de las personas que hacían bien lo que le pedían. Nunca en su vida aceptó un soborno. No había nada, absolutamente nada, de provecho personal para él. Él lo daba todo. Él lo daba todo para glorificar el nombre de Dios. En Proverbios, otro proverbio, capítulo 25, verso 23, dice allí: como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Yo creo que muchas veces nosotros somos fieles y obedientes en muchos ámbitos, pero a veces fallamos cuando estamos en las cosas del Señor. Vos sos fiel y sos obediente en tu trabajo, porque te pagan. Llegás a horario, haces tu trabajo bien, tratas de progresar, eso está perfecto. Pero muchas veces, en el ámbito de la iglesia, en el ámbito personal, fallamos. Ser fiel al Señor no es algo superficial, es algo muy profundo. Ser fiel al Señor, quizás esto te moleste, pero lo tengo que decir, es llegar a horario a las reuniones. Nosotros tenemos un gran problema. Empezamos a las 10 de la mañana las reuniones. Cuando empezamos a armar todo, hay gente que está casi una hora y pico antes preparando el tema del sonido, multimedia, que esto, que lo otro. Transmitimos afuera y a las 10 de la mañana miramos y somos un puñado. Después de la primera canción de alabanza, vos mirás y está todo bien. ¿Qué pasó? Entonces empezamos a las 10. ¿Sabés una cosa? Ser fiel es llegar a horario. Es llegar a horario. Yo entiendo que hay familias con numerosos chicos, con problemas para viajar, no se levantan, pero llegar temprano es un acto de fidelidad. Ofrendar al Señor es un acto de fidelidad. Es un acto de fidelidad. No encontraron ninguna falta en la vida de Daniel. Ningún vicio. No encontraron ninguna doble cara. No era un hipócrita. Reiteramos, era un hombre de Dios.
persona predecible. Predecible, porque todo el mundo sabía cómo se manejaba Daniel. Vieron que ahora en el ámbito futbolístico decimos, este es predecible y lo detestamos, porque decimos, siempre hace la misma, ya saben, va para aquel lado y va para aquel lado y nunca llega a ningún lado, porque va siempre para aquel lado. Pero Daniel era una persona predecible porque todos sabían que su vida, ¿sí?, estaba direccionada hacia la persona de Dios. Era completamente predecible. Sabían cómo iba a responder. No era una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Era fiel en su casa. Creo que lo primero que tenemos que pensar cuando venimos a la iglesia es ser fieles en nuestro hogar. A veces venimos con una pinta de religiosos bárbaros a la iglesia, ¿vieron? Con la Biblia. Yo las primeras veces que aparecí en la iglesia de Calle Brasil, cuando me hicieron la despedida de soltero, me cargaban porque venía con la Biblia, que era de mi papá, y encima traía la Biblia de Scofield, para que alguno viera que yo... pero lo importante es que vos seas fiel en tu casa y después seas fiel en la iglesia. La idea es pastorear nuestra casa. El rey David era una persona extraordinaria. Me encanta la historia de David. Era un estadista, era un guerrero, era un rey, era un hombre con una mente tremenda, abierta, era una persona que alababa a Dios, pero tuvo un problema. Estaba tan metido en el reino, tan metido en el reino, que dejó la crianza de sus hijos a terceros. Y cuando uno va a la historia de David, en el camino de David aparece un Absalón. Cuando sigue caminando, aparece otro más que no me acuerdo, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, creo, que se rebela contra el padre. Todo empieza por casa. No, pero yo llevo a los chicos a la escuela dominical. En la escuela dominical los tenés 20, 25 minutos. Alguien dijo en una oportunidad que nunca la iglesia podrá hacer lo que el padre y la madre tienen que hacer en casa por sus hijos. Jamás. Porque lo tenés siempre allí. Y en la iglesia lo tenés una hora. El móvil de Daniel era la gloria de Dios. Dice allí la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Menciona Pablo en la epístola a los Colosenses. Su fidelidad era también costosa. Tuvo que pagar un precio. Todo el que quiera vivir piadosamente, dice la palabra de Dios, va a terminar perseguido. A Daniel nunca le dieron un premio por ser fiel y por ser obediente. A vos tampoco te lo van a dar. Pero el premio te lo va a dar el Señor. ¿Se acuerdan? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. A Daniel casi le costó la vida por ser fiel al Señor.
Lo metieron en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Darío fue a ver qué estaba pasando y Darío estaba allí rodeado de leones, que me parece que en esa época, ¿no? Siempre me hago la cabeza de cómo serían los animales tantos años atrás. Serían exactamente igual que ahora, o más feroces, o darían más garra, más dientes, es una cosa de loco. Y lo ven ahí, él estaba sentado y la boca de los leones cerrada. Casi le costó la vida. Pero la palabra de Dios dice en Lucas 6:22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Bienaventurados seréis, dice el Señor. Estos de Lucas 6 pagaron el precio por llevar el mensaje de Dios, porque fueron fieles y fueron obedientes al Señor. Proverbio, otro más, 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. La fidelidad y la obediencia a Dios, hermanos y amigos, cuesta. Cuesta. La fidelidad al Señor Jesús le costó la vida en la cruz. Ahora, lo más importante y rescatable en todo esto es que la fidelidad de Daniel descansaba en la gracia capacitadora de Dios. Él miraba más allá de la situación. Era un hombre, como vos y yo, pero que tenía como meta glorificar permanentemente la persona del Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1, dice Elías, allí vive Jehová en cuya presencia estoy. Una de las cosas más importantes que podemos desarrollar para ser fieles y para ser obedientes al Señor es vivir en su presencia. Cuando uno vive en la presencia del Señor, las cosas cambian radicalmente. Radicalmente. Y tenés que tener en cuenta que cuando a veces no estamos viviendo una vida de obediencia y de fidelidad al Señor, el Señor nos va a disciplinar, porque el Señor disciplina a los que aman. Nunca va a disciplinar a los que no son hijos de Él. Va a disciplinar a sus hijos, aquellos que están sellados por el Espíritu Santo, aquellos por el cual Jesús derramó toda su sangre en la cruz. Vos y yo. Quizás en esta tarde haya alguien que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús. Y quizás sea esta la oportunidad que tenés. La palabra de Dios dice, hoy es el día de salvación. No dejes pasar esta oportunidad. Dice el libro de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios hace todas las cosas perfectas. Y como dice Gálatas capítulo 4, verso 4, Él siempre llega en el momento oportuno. Siempre llega en el momento que vos necesitas. Allí la palabra de Dios dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Quizás este sea tu tiempo. No rechaces a Jesús. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias damos a Dios por lo que nos ha permitido compartir. Gracias a Rubén por el mensaje, a Moisés por las canciones y a todos por poder compartir este tiempo juntos, que nos ha hecho bien escuchando la palabra de Dios. Que para muchos es un día largo, intenso. Mi hermana está acá de las 4 de la tarde, un poquito antes también, pero bueno, hemos disfrutado un tiempo muy especial y
seguramente de mucha bendición para la iglesia.